Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Teràpia familiar assistida en cavalls i equinoteràpia social, com integrar a nens, nenes i joves en la teràpia familiar en un context de naturalesa i cavalls, organitzada pel grup de treball d'activitats terapèutiques inclusives a la natura de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i la Psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada d'una hora i 30 minuts, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida per la Roxana Reynoso, que és psicòloga, amb màster en psicoteràpia familiar i de parella, màster en psicologia infantojuvenil, aspectes clínics, evolutius i educatius i equinoterapeuta. Està especialitzada en intervenció psicoterapèutica amb MDR i des de fa 15 anys treballa amb famílies, nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat social. Forma part del programa de famílies del DEAS Infantil Sols Catalunya, on és responsable del Servei de Teràpia Familiar Assistida amb equins i exerceix com a terapeuta a la Unitat de Teràpia Familiar dita Salut Mental de Sabadell. També és membre de l'Associació d'MDR Espanya, membre col·laborador de l'Aliança Internacional per la Interacció Saludable amb Equins i participa en el grup de treball d'Infants i Família del COP. Us informem també que la sessió d'avui sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge. Així doncs, iniciem la sessió. Roxana, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro en donde vamos a compartir no tanto contenido así como muy denso, sino algunos interrogantes que nos hacemos en torno a la psicoterapia, la terapia familiar y a esas intervenciones que se realizan en un entorno de naturaleza y de caballos. Entonces, se trata de un acercamiento a la terapia familiar en un contexto de naturaleza y caballos, cómo integrar a niños, niñas, adolescentes en estas sesiones a través de una metodología que podría ser disruptiva, pero que en realidad lo que favorece es una comunicación respetuosa, un acompañamiento de procesos terapéuticos fuera de las cuatro paredes mediante las técnicas propias de la terapia familiar y todo el potencial que nos dan los caballos en la equinoterapia social. Pues vamos a comenzar. En primer lugar, comentaros que bueno, uno de los pedidos que hacemos es que no guardéis PDFs ni guardéis PowerPoints, que son papeles que no los vamos a leer nunca, sino que mejor acumulemos preguntas porque en algún momento las vamos a tener que responder. Y de eso va este encuentro, ¿no? No tanto una conferencia al uso como el que nos sirva para cuando acabemos llevarnos preguntas. La primera es, bueno, que estamos bastante habituados al etiquetado de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Ahora parece que a nivel mediático está todo el mundo como muy revuelto con una serie de Netflix, ¿no? Como si nunca hubiese habido adolescentes o como si una problemática adolescente que lleva ya más de 20 años estuviera pues descubriéndose ahora, ¿no? Habitualmente hablamos de otro tipo de déficit, pero resulta que hay un autor, él no es psicólogo, sino que es un periodista, que es Loeb, que habla de déficit de naturaleza. Él está, digamos que ha publicado varios libros que hablan de que niños, niñas y adolescentes están poco conectados con la naturaleza y que vamos a tener la primera generación que prácticamente no pasa ni siquiera media hora a la semana en un entorno natural. La segunda de las preguntas que nos vamos a hacer y que nos vamos a plantear es si es posible que en el entorno de la terapia familiar, si aquí hay algún terapeuta familiar, recordar ese setting donde hay están los terapeuta, coterapeuta y la familia, si ese entorno a lo mejor puede ser que sea un poco adultocéntrico, ¿no? Si vamos a plantearnos esta pregunta, a ver si niños, niñas y adolescentes pueden tener cabida en esas terapias o si se realiza la terapia al uso con una conversación en la que unos niños se tienen que adaptar
a un contexto que no está diseñado para ellos. Por otro lado, nos vamos a preguntar en qué consiste exactamente esto de trabajar con caballos, qué es esto de la equinoterapia, si es una ciencia, si es una técnica, si es seguro o no utilizar animales en las sesiones y por qué lo hacemos. Y por último, el tema de si hay alguna evidencia o algún fundamento científico que avale todos estos conceptos. ¿Acaso no está considerada la hipoterapia o la equinoterapia como una pseudoterapia pendiente de comprobación? Y hablaremos un poco de ese tema. Vale, pues vamos a comenzar con la primera, con ese término que es el déficit de naturaleza. En esta portada que aparece aquí, que se llama Los últimos niños en el bosque, Richard Loeb dice algo como esto, es como muy, muy interesante. Dice, ahora que mis días de trepar a los árboles han quedado atrás, pienso a menudo en el valor duradero de aquellos primeros días deliciosamente ociosos. He llegado a apreciar la larga vista que me ofrecían las copas de los árboles. Los bosques eran mi Ritalin. La naturaleza me calmaba, me concentraba y al mismo tiempo excitaba mis sentidos. Para los que os interese el tema, Richard Lowe tiene una serie de libros enfocados al contacto con la naturaleza y la portada de este libro viene Salvemos a nuestros hijos del trastorno por déficit de naturaleza. Bueno, si también queréis seguir profundizando en esta línea, tenemos una bióloga española, es una doctora en biología que se llama Katia Hueso, es un referente para todas aquellas personas que se dedican al trabajo en educación, en contacto con la naturaleza. Esta persona en 2011 fue cofundadora de la primera escuela infantil al aire libre en España, ¿no? Ahora hay más escuelas bosque, pero en ese momento es como pionera. Hay un vídeo que no lo vamos a poner ahora, para aquellos que quieran verlo, lo podemos compartir en el chat, en donde Katia nos habla de la naturaleza como protagonista de la educación. En los 3 primeros minutos aparece otra vez la referencia a Richard Lowe, en donde ella explica que, bueno, que varios síntomas del déficit de naturaleza podrían estar enfocados a todo el tema del abuso de pantallas y de la ausencia de contacto con experiencias sensoriales que nos pueden proporcionar los medios naturales, con lo cual, bueno, pues no es lo mismo ver un paisaje bonito que tienes de fondo en tu ordenador a sentirlo, leerlo, palparlo. Vale. Pues esto es una referente y para aquellos que estén interesados ahí, sobre todo Somos Naturaleza, Jugar al aire libre y Mejores personas para un planeta mejor son de los últimos libros y son referente para todas aquellas personas que trabajen en contextos de naturaleza con menores. Vale, vamos al segundo de los interrogantes en donde se planteaba si es posible que la terapia familiar sea adultocéntrica, ¿no? Aquí, bueno, por supuesto podéis interrumpir, comentar, decir que Sonia nos transmitirá las inquietudes y por supuesto que en disentir crecemos todos, así que no se trata. Esto es una opinión personal. En 2017 hubo un grupo de investigadoras que se hicieron esta misma pregunta y, bueno, hicieron un estudio relevante, está publicado, creo que está publicado en redes y también si buscáis en internet. Los datos más significativos que obtienen estas autoras es que, por un lado, encuentran que sí que existe adultocentrismo en la terapia familiar. El estudio destaca que la cultura que prevalece es la adultocéntrica en la psicoterapia familiar, lo que lleva a una participación relativamente marginal de los niños en las sesiones terapéuticas. Destacan ellas la importancia de la inclusión infantil, se enfatiza la necesidad de incluir activamente a los niños en la terapia familiar, reconociendo su papel esencial en el sistema familiar y en el proceso terapéutico. Por otro lado, el desafío que nos plantean los terapeutas dicen, bueno, ellas identifican retos a los que nos enfrentamos los psicoterapeutas al integrar a los niños en las sesiones, desde adaptar técnicas y superar los sesgos adultocéntricos. Dentro de estos sesgos es muy llamativo la idea de que es como si los hijos fueran
propiedad de los padres y carecieran de sentido de agencia, ¿no? En el momento de poder participar o de decidir sobre cómo y cuándo y cómo quieren participar, ¿no? Esto es todo un tema que da para otro tipo de charlas. Bueno, y por supuesto, la propuesta del juego terapéutico se sugiere el uso del juego como una herramienta efectiva y afectiva, decimos nosotros, para facilitar la participación de los chicos y chicas para que expresen emociones, experiencias de manera adecuada a su desarrollo. Hasta aquí, digamos que sería un poco el planteamiento que hacen estas autoras. Yo ahora mismo, una vez que ponemos esto sobre la mesa, lo primero que nos viene a la cabeza es que aparece una sesión de terapia familiar para los que estéis acostumbrados a ellas. La modalidad, por supuesto, que se realiza en un entorno cerrado, en un despacho, en una sala. La modalidad es sedente, se conversa con los distintos miembros de la familia, se hablan de temas que a menudo suelen ser complejos, dolorosos o difíciles de enfocar, y es frecuente que la mayoría de las personas que tienen la palabra suelen ser los adultos, o bien terapeuta con terapeuta, los adultos, y los niños aparecen de manera como residual, ¿no? Los niños o los adolescentes. La duración aproximada de una sesión de terapia familiar suele ser 1 hora y media sentados. Tener en cuenta lo que significa para un niño, ¿no? 1 hora y media sentado, escuchando e intentando participar. Digo un niño, niña, adolescente. La exposición en presencia de adultos, si el niño, niña, adolescente es el paciente identificado, esto supone que habrá verbalizaciones en torno a su problema, ¿no? El terapeuta evidentemente es un buen terapeuta, lo va a resignificar, le va a dar su forma circular, pero se estará hablando de él de manera directa o indirecta. Y los terapeutas, bueno, no todos los terapeutas familiares tienen formación para hacer terapia con niños o niñas. A menudo se utilizan las mismas técnicas verbales, casi todas, que se aplican en la interacción con los adultos sin tener en cuenta el ajuste evolutivo necesario para una participación óptima de los chicos y chicas. Bueno, vamos al tercer interrogante, luego ya lo vamos a mezclar todo, vamos por ingredientes y luego ya unimos todas estas partes. Bueno, ¿y qué pinta la equinoterapia con la terapia familiar? ¿Qué es esto de la equinoterapia? En primer lugar, decir que no es una ciencia, pero sí que es una técnica que utiliza la interacción con el caballo. El caballo, no penséis en el caballo como un objeto, sino como un ser sintiente, un ser vivo, y motivador, por supuesto, de procesos de cambio para mejorar la salud física, emocional o cognitiva de las personas. No se considera la equinoterapia una ciencia en sí misma, pero se basa en principios científicos de diversas disciplinas, por ejemplo, la medicina, la fisioterapia, la psicología. Por ejemplo, el apoyo en todos los aspectos de neurociencia para comprender cómo el movimiento tridimensional del caballo puede estimular el sistema nervioso humano, en la fisioterapia para mejorar el tono muscular, la coordinación, la postura en equilibrio, sobre todo en personas con diversidad funcional que necesiten a nivel físico esa estimulación. Se puede basar en la psicología para tratar trastornos emocionales, mejorar autoestima, problemas relacionales y demás, y en la pedagogía terapéutica en un trabajo muy concreto con personas de diversidad funcional. Entonces, aunque no es una ciencia, independientemente se fundamenta en el conocimiento científico. Esto insistimos mucho y ya veremos por qué, porque estamos los equinoterapeutas estamos en la zona de terapias pendientes de comprobación, ¿no? Como pseudoterapias. También los musicoterapeutas, los osteópatas, sabéis que esta plataforma comprueba está en ello, ¿no? Bueno, ¿por qué con caballos? ¿Por qué utilizar caballos y no utilizar hámster o perros, ¿no? ¿Cómo es esto de llevar un caballo a la consulta? Bueno, no es un medio a utilizar, es un compañero a respetar, es un ser sintiente, no es un objeto, y esto es lo primero que transmitimos a las personas usuarias. En primer lugar, el movimiento tridimensional del caballo. El caballo tiene un paso que simula el patrón de la marcha humana. Cuando os montáis a caballo, si tenéis en mente un Playmobil,
cuando encaja un Playmobil en un caballo Playmobil. Bueno, pues esto es lo que ocurre con una persona cuando monta. Es decir, que los impulsos rítmicos y energéticos del caballo van a transmitirse a todo tu cuerpo, con lo cual parece que tú estás andando al mismo tiempo que tu caballo. Es decir, que ese ritmo repetitivo te va a ayudar a mejorar tu equilibrio, tu coordinación, va a estimular músculos que ni sabías que tenías y tus articulaciones se van a poner en marcha de una manera muy natural. También refuerza la conexión entre cerebro y cuerpo. Tenemos ahí ventajas. Pensar en personas con parálisis cerebral, pensar en personas que tienen alguna diversidad funcional a nivel físico, lo que puede suponer para una estimulación muscular una monta terapéutica. Vale. Por otro lado, la conexión emocional y social. Es imposible estar delante de un caballo y ser indiferente, ¿no? Es imposible verlos y al menos tanto los que les da mucho miedo como los que los amamos, bueno, pues es imposible permanecer indiferentes delante de un caballo. El vínculo con el caballo genera confianza, genera seguridad y en ocasiones favorece la motivación, favorece la autoestima. Pensad en niños, niñas bueno, que no van a terapia, sino que van a hablar con su caballo, van a ver a su caballo, ¿no? El control emocional, la reducción de la ansiedad, el desarrollo de habilidades sociales, ya que el caballo responde a las emociones del jinete. Esto es discutible, pero luego hablaremos del campo electromagnético de los caballos. Con respecto a la estimulación sensorial, por supuesto que el contacto con cualquier animal estimula los sentidos, tacto, olfato, vista y oído. Esto es beneficioso, sobre todo personas con trastorno neurológico o trastornos del desarrollo, como en el caso del trastorno del espectro autista. Vais a ver que hay muchos emprendimientos que conectan la equinoterapia con la atención a la diversidad. Bueno, el tamaño y la fuerza del caballo, su gran tamaño permite trabajar con personas de distintas edades y condiciones físicas, brinda un soporte físico y una estabilidad en terapias de rehabilitación. Y sobre todo, y aquí amplificamos, ¿no? Aquí hacemos así como muy, muy grande el tema del ambiente natural y motivador. El ambiente natural y motivador es la naturaleza. Normalmente cuando trabajamos en un caballo, aunque vemos en los vídeos de Instagram a Dr. Pello que va al hospital y se mueve por las habitaciones del hospital, lo normal es que en equinoterapia trabajamos en entornos naturales. Esto realmente, la experiencia de montar a caballo en un entorno de naturaleza es realmente apasionante. No solo es un medio de transporte, es un coterapeuta vivo que ayuda, se conecta y sobre todo nos enseña muchas cosas en relación a lo vincular. Bueno, seguimos adelante. ¿Es lo mismo, es la misma equinoterapia la que hace una persona que va a rehabilitación que una equinoterapia que hace una persona que está haciendo con su empresa unas dinámicas con caballos y demás? Pues hay unos pequeños matices que es importante aclarar, ¿vale? Esto, por supuesto, seguimos abiertos a preguntas, cosas, interrupciones, que no esté yo aquí parloteando, podéis en cualquier momento interrumpirme, ¿vale? Pues vais a ver que dependiendo del objetivo que queramos lograr, siempre con la colaboración de los caballos vamos a ver diferentes tipos de equinoterapia. Por un lado tenemos la hipoterapia, es decir, que en este caso lo que vamos a necesitar del caballo son esos impulsos electromagnéticos, vamos a necesitar su movimiento tridimensional, vamos a necesitar su calor para hacer una rehabilitación física. En este caso, el profesional clave que va a dirigir las sesiones suele ser un fisioterapeuta o un médico con formación en servicios equinos asistidos, que es la terminología internacional en que se ha quedado, ¿no? Nosotros aquí hablamos de terapia asistida con caballos, pero a nivel internacional se habla de servicios equinos asistidos. Bueno, luego tenemos equitación terapéutica. Ayuda en el desarrollo motor, la coordinación, el equilibrio. Se usa con personas con diversidad funcional a nivel físico-cognitivo. El profesional clave suele ser un jinete o técnico ecuestre con formación en servicios equinos asistidos, el equinoterapeuta. Esta equitación terapéutica normalmente la vais a ver muy relacionada también con la equitación adaptada.
En este caso son personas con limitaciones físicas, cognitivas o sensoriales que montan a caballo y que muchas veces participan de torneos paralímpicos. Hay una persona que lleva a cabo todo este tipo de competiciones de equitación adaptada, que es Fátima Cao, que es un referente también a nivel nacional e internacional. El profesional clave es un jinete también o técnico ecuestre con formación en servicios asistidos y el equinoterapeuta. Y luego ya nos metemos en el coaching, liderazgo con caballos. Esto es lo más frecuente que se ve en muchas hípicas. Aquí tenemos que ir un poco con pies de plomo. La mayoría, el profesional clave es coach, equinoterapeuta, puede ser una persona venida del amplio espectro de profesiones, pero que tiene que tener esta formación. Permite de alguna manera fortalecer habilidades personales, profesionales, trabajo en equipo, confianza, liderazgo y demás. Esto es lo que más vemos en varias hípicas que montan este tipo de talleres y demás. Vale. Y luego tenemos la equitación psicoeducativa. Lo que quiere es, a través de la equitación, mejorar el autocontrol, socialización, especialmente dirigidos a niños que tengan algún tipo de diagnóstico, trastornos emocionales, trastornos del vínculo, TDA, TDAH, y el profesional clave puede ser un educador social, un psicopedagogo, un psicólogo, cualquier tipo de profesional de la educación con formación en servicios equinos asistidos, un equinoterapeuta que reúna esas condiciones. Y por último, la que más nos interesa, porque es precisamente donde nosotros estamos trabajando, es la equinoterapia social. Es un estilo de trabajo con el caballo, no necesariamente tienen que montar, muchas veces son ejercicios pie a tierra. Pie a tierra se llama cuando tú no montas y estás trabajando con tu caballo haciendo determinados ejercicios, y favorece la integración social de personas en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad temporal o permanente, y lo que hace es promover valores, habilidades, aprendizajes significativos, bien para su ámbito personal, familiar, comunitario. Aquí lo más importante de la equinoterapia social no es ni el equinoterapeuta ni la persona que está al frente, sino que es el vínculo que se genera con los caballos en todas las formas de equinoterapia, pero esta quizá más, ¿no? El profesional clave puede ser un psicólogo, trabajador social, terapeuta, psicopedagogo, cualquier profesión con formación en servicios equinos asistidos o un equinoterapeuta. Esto sería el mapa de la división de las equinoterapias. Lo que ocurre es que las personas somos más complejas que una división, y puede ocurrir que a las sesiones venga un peque que tiene un diagnóstico del espectro autista, que esté en una situación de vulnerabilidad y que al mismo tiempo, bueno, pues necesite una rehabilitación física, ¿no? Entonces, la persona que está al frente de esa terapia tiene que, sobre todo si dispone de esos conocimientos, genial, pero si no, tiene que saber derivar en función de lo que esa persona necesita como prioridad. Bueno, pues seguimos con respecto a esto de unir la equinoterapia social con la terapia familiar. La sinergia entre las técnicas de una y otra disciplina, digamos que a través de los ejercicios, prácticas, dinámicas propias de cada una de ellas, saca la terapia del despacho, cosa que ya es algo como muy, muy interesante, ¿no? De su tradicional modalidad sentadito, sedente, y nos vamos a un ámbito de naturaleza y caballos. Una terapia en movimiento, los cambios implican movimiento, no se trata tanto de pensar y de hablar, sino de proceder. Pequeños ejercicios que son metáforas, estás trabajando, por ejemplo, ciclo vital, transiciones, acontecimientos significativos. Todo esto que un sistema familiar habitualmente vive, ponerlo en un medio natural significa que ya dejas de sobrepensar o de hablar de teorías y pasas a la práctica. Ahora veremos cosas concretas y técnicas concretas, que es lo que normalmente uno quiere llevarse, ¿no?
Vale, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que los adolescentes hablan, ¿no? Justamente cuando es una dinámica, una forma de trabajar donde no se puede, digamos que lo principal no es hablar, nos encontramos que salimos de la zona del no sé. Para los que sois terapeutas con adolescentes, sabéis que hay una zona temida por todos los terapeutas cuando el adolescente, el niño, la niña dice no sé, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablan con los caballos, susurran. El espejo entre los caballos, su microexpresión y sus dinámicas de huida y de curiosidad es un buen modelado para la expresión de emociones en un contexto no convencional. Hacemos un paréntesis de etología. Los caballos son muy miedosos. En el medio natural son animales presas, son comidos por otros animales. Por lo tanto, un caballo nunca llora, porque si llora se los comen los demás. Vas a ver que un perro va a llorar si le pisas una pata, un gato también. La mayoría de los animales chillan, se manifiestan. Un caballo relincha, sí, para llamar a un compañero, pero vas a ver que no, en un momento dado de dolor, no va a llorar. Entonces tendrás que estar muy atento a sus microexpresiones para saber qué realmente le ocurre. Y esto es lo que les pasa a los padres cuando empiezan unas terapias con equinos, ¿no? Que tienen que aprender cuál es el lenguaje de sus hijos porque muchas veces no se va a expresar a simple vista, ¿no? Este espejo entre la etología de los caballos y los adolescentes es como muy chulo. Con respecto a, no solo son miedosos, también son muy curiosos y les gusta meterse en sitios insospechados, ¿no? Porque el miedo les puede, pero les puede más la curiosidad, con lo cual también ahí tenemos un paralelismo. Otra de las cosas que nos encontramos es la permanencia en el ciclo de sesiones y la implicación familiar, teniendo en cuenta que el 80% de las derivaciones corresponden a familias con baja o nula adhesión a los servicios terapéuticos convencionales, con lo cual aquí ya estamos en una zona como interesante. Insisto que no van por el terapeuta, no van por la terapia, van por los caballos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Una de las cosas que también trabajando con familias en situación de vulnerabilidad se obtiene es la ruptura del aislamiento, el espacio natural con tiempo caballo. Para los que venís del mundo ecuestre, si hay alguno en la sala, sabéis que esto de tiempo caballo es como un tiempo fuera del tiempo. No son los 15 minutos establecidos para una consulta de revisión psiquiátrica o psicológica, sino que es el tiempo de que cada familia necesita. Con lo cual, esto es realmente un lujo. Si además lo sitúas en un entorno de la naturaleza, todavía más. Pensar que muchas familias vienen en una situación de vulnerabilidad compleja, muchas de ellas pues a lo mejor tienen que compartir un mismo espacio, un mismo piso con una, dos o tres o más familias, ¿no? Y el poder ver de lejos y poder disfrutar de un encuentro y resolver sus problemas con sus hijos en estos entornos, pues digamos que es un punto a favor. Vale. La última de las preguntas. La equinoterapia es una pseudociencia, es posible que sea una pseudoterapia. Si os metéis en la plataforma Comprueba, perdón, en la web de Comprueba, vais a ver que hay unas 73 pseudoterapias que están por evaluarse, bueno, que directamente ya están consideradas como pseudoterapias y hay 66 posibles pseudoterapias pendientes de evaluar. Esto significa que hay que presentar estudios clínicos, que hay que avalarlos con estudios científicos, que hay que investigar y demás. Y ahí nos tenéis, ahí está la caballoterapia o la hipoterapia, junto con un montón de otro tipo de cosas, la terapia Gestalt, la macrobiótica, el quiromasaje, la respiración consciente. Yo creo que también estaba por ahí las técnicas de relajación. Pensar para los que trabajamos de una manera directa haciendo técnicas de relajación o haciendo instruyendo a las personas que tienen ansiedad con estas técnicas, bueno, que sepáis que por ahí estamos, ¿no? En las posibles pseudoterapias. Bueno, quizá salir de aquí sería interesante ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Además de este posicionamiento como pseudoterapia, hay una respuesta.
Me refiero respuesta a considerar una determinada técnica como pseudoterapia. Si hablamos de técnica, no es lo mismo la técnica en manos de un médico, de un psicólogo, de un psicoterapeuta, no es lo mismo esa técnica en manos de esta persona que en manos de una persona que no tiene los conocimientos adecuados. Por lo tanto, estamos hablando de una técnica. Esto es una valoración. Puedes perfectamente trabajar con un niño en caja de arena utilizando una técnica otra vez, y puede venir una persona y utilizar la caja de arena y hacer un desastre porque no lo sabe utilizar, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. A más, sí que existen estudios que avalan la importancia del medio natural, la importancia de interactuar con caballos, y ahora los vamos a ver. Con respecto al tema de investigaciones que muestran la importancia de permanecer en medios de naturaleza. Fijaros que aquí hay una evidencia científica, esto está publicado, y simplemente la conexión de caminar en la naturaleza y la reducción del estrés. Esto está publicado en estas dos revistas de evidencia científica, y en un momento dado se habla que hay un 33% menos de posibilidades de utilizar ansiolíticos, hay un 36% menos de utilizar medicación para la tensión arterial, hay un 26% menos de utilizar medicamentos para el asma y un 33% menos de utilizar antidepresivos. Con respecto a esto, digamos que hay unos datos potentes. Con respecto a la evidencia de la utilización de los caballos, hay varios estudios, hay un metaanálisis que es del 2011, en donde relacionan el mejor control postural y el equilibrio en niños con parálisis cerebral. Hay beneficios significativos. Esto si a alguien le interesa, lo podemos enviar por correo estas referencias. Luego hay otra investigación que de alguna manera correlaciona la influencia de los niveles hormonales y reducción del estrés a la equinoterapia. Este es de 2012. Luego, coherencia cardíaca y sincronización entre humanos y caballos. Seguro que habéis oído hablar del Instituto Hermat. Durante más de 15 años lleva investigando la coherencia cardíaca entre humanos y caballos. En el estudio indican que los caballos pueden percibir la coherencia o incoherencia de los ritmos cardíacos humanos y reflejarlo en su comportamiento. Además, se han observado que los ritmos cardíacos de las personas tienden a sincronizarse con los de los caballos. Esto explicaría un poco el por qué cuando las personas vienen a una sesión de equinoterapia, después dicen, es que no sé lo que me ha pasado, pero venía yo como muy enfadado del trabajo, tal y cual, y salgo como si hubiese dormido 8 horas, ¿no? Por aquí van las cosas. Bueno, es importante destacar que aunque estos estudios aportan evidencia sobre los beneficios de la equinoterapia, la investigación en este aspecto continúa su desarrollo. Más estudios, sabéis que existe una asociación, perdonad, voy a beber un poquito de agua. Sabéis que existe una asociación que se llama INISE, que bueno, es la Alianza por la Interacción Saludable con Equinos, y justamente a partir del año 2019 lanzan un proyecto de investigación internacional. Se trata de un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado con grupo experimental y grupo de control y evaluación ciega por terceros. Lo que están intentando es determinar el efecto de la equitación terapéutica. Acordaos esa equitación en donde con la ayuda del caballo personas con una determinada patología pueden avanzar a mejor, y en este caso los efectos de la equitación terapéutica sobre un grupo de personas con artritis. Bueno, aquí para quien le interese también os podéis meter en la web de AINISE, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que vela es por el bienestar equino y el bienestar humano, y para que las sesiones o para la equinoterapia esté arreglada y esté realizada de una manera correcta por profesionales formados. Hay más artículos publicados, hay un equipo formado por Elena López y Elan Bradley
Ellas, digamos que se especializan en soporte emocional terapéutico de pacientes oncológicos en entorno de naturaleza y caballos. Y bueno, hay una tesis doctoral de Elena López, en donde habla de la intervención psicooncológica asistida con caballos, determinación de nivel de eficacia y de los elementos terapéuticos de la terapia asistida con caballos en pacientes afectados por cáncer de mama. Esto realmente es como muy, muy potente, hay varios artículos científicos, con lo cual ya nos estamos preparando para hacer frente a esa categoría de pseudociencia, ¿no? Y si vamos a algo como más cercano, el Hospital Valdebrón comenzó también con un estudio, creo que es de 2019, sí, a finales de 2019, comenzaron con un estudio también en donde trabajaron con hipoterapia y pacientes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habían pasado un proceso oncológico. Esto también está publicado y bueno, si a alguien le interesa el artículo completo, pues nos lo pedís y os lo enviamos sin problemas. Muy bien, bueno, pues hasta ahora hemos dado la vuelta a esos 4 interrogantes. Recordar que en un primer momento nos preguntábamos qué era eso del déficit de naturaleza, luego nos preguntamos si las terapias familiares son adultocéntricas, luego decíamos qué es esto de la equinoterapia, ¿no? Y por último, si realmente, bueno, pues esto de la equinoterapia es una pseudociencia o no, ¿no? Ya hemos visto que se trata de una técnica llevada a cabo por un profesional formado y cualificado, simplemente es una técnica que puede ser complementaria a cualquier otro tipo de tratamientos. Vale, pues, pero ahora lo que nosotros queremos son las técnicas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se integra a los niños, niñas y jóvenes en esto? Así que yo de lo que os voy a hablar es de una experiencia que actualmente se lleva a cabo. Es un proyecto que comienza en 2018, en 2019 comienzan las primeras familias. Se realiza por parte de la ONG Aldeas Infantiles y se trata de un programa de equinoterapia social, terapia familiar asistida con caballos. En este caso, estas imágenes que ven son del programa y bueno, os cuento así a simple vista en qué consiste. Los objetivos, de alguna manera, es, por un lado, mejorar las dinámicas y los roles del sistema familiar, promover las capacidades parentales de las familias. Por otro lado, entender y atender las necesidades de los niños y niñas, ayudándoles a reconocer y manejar sus emociones. Y por otro lado, el otro de los objetivos, que es muy importante, el promover el respeto y el cuidado de la naturaleza. Digamos que este programa tiene como 3 poblaciones diana. Por un lado, familias de niños y niñas con medidas de protección o en proceso de reincorporación familiar. Esto significa que si están en una medida de protección es que han sido separados del cuidado parental, o si están en proceso de reincorporación familiar es que han pasado por una medida de protección, es decir, por un centro, y están volviendo a su familia de origen, con lo cual hay que volver a trabajar esos vínculos y volver a unir esas 2 partes que habían quedado interrumpidas en el sistema. Entonces trabajamos con ese tipo de familias. Por otro lado, familias de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad con elevada probabilidad de separación de su núcleo familiar. Es decir, que donde hay una situación, una dificultad importante, por lo tanto, antes de que esos niños pasen al sistema de protección, se hace un trabajo con las familias. Y luego, otra de las poblaciones diana es familias que necesitan un soporte psicológico puntual debido a una situación de crisis o una vulnerabilidad transitoria. Es decir, no necesariamente tienen que darse esos otros 2 casos, que son situaciones como más de riesgo, sino simplemente cualquier familia que esté pasando por una crisis y que suelen venir sobre todo con crisis de adolescencia o con divorcios conflictivos, ¿no? Siempre en las 3 poblaciones diana, por supuesto, siempre tiene que haber niños, niñas o adolescentes a cargo de la familia. Cada familia
tiene acceso a entre 10 y 15 sesiones. Es un programa totalmente gratuito para los usuarios. Forma parte de la línea estratégica de crear nuevos espacios que mejoren las relaciones de las familias en situación de vulnerabilidad. Es un programa de prevención y es un espacio terapéutico no convencional, en un ambiente de naturaleza, de caballos y demás. ¿Vale? La metodología es integradora, evidentemente el gran paraguas es el sistémico, pero está abierta a todos aquellos enfoques que promuevan el desarrollo de la parentalidad positiva, las competencias emocionales y la resiliencia familiar. ¿Cuál es el equipo? Bueno, el equipo no es una terapia familiar al uso, es decir, está el terapeuta familiar, que es equinoterapeuta también, y están los coterapeutas que tienen 4 patas. Es decir, ahora mismo hay un equipo de 3 coterapeutas, Chester, Bienve y Cuca, que son 2 caballos bretones enormes y una pony inglesa, con los que acompañamos a las familias. Luego, por supuesto, hay un técnico en equitación que nos ayuda también con el mantenimiento, el cuidado de los animales, el etólogo, veterinario, personal de mantenimiento, todo el equipo se coordina con servicios sociales, que es quien nos deriva a las familias, servicios sociales de Valles Oriental, Valles Occidental, Barcelonés, trabajamos con varias comarcas y también con servicios de AIA, ¿no? En este caso. Entonces, normalmente nosotros pertenecemos al programa de familia, con lo cual estas intervenciones, aun cuando son en medio natural, también son supervisadas. Es decir, tenemos supervisión de estas terapias familiares en medio natural. Vale, bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa, Sonia? No sé si hay algo en el chat, algo para preguntar, alguna cosa que queráis aclarar hasta el momento. Sí, hemos recibido una pregunta. Ajá. Comenten, és en català. Parlant ja a nivell d'empresa, com s'obté rentabilitat i es manté un projecte a l'equinoteràpia social si tractem amb famílies vulnerables amb pocs recursos econòmics i, per tant, que no puguin costejar una teràpia? Sí, bueno, es una pregunta muy, muy importante, dado que la mayoría de los emprendimientos hay alrededor de donde nosotros estamos, hay muchos emprendimientos y habitualmente una terapia con caballos ronda lo que es una consulta psicológica. Dependiendo de cada persona, pues la pueden pagar entre 70 y 90 euros, ¿no? En este caso se trata de programas sociales, con lo cual si os metéis en la web de aldeasinfantiles.org, vais a ver que la mayoría de las donaciones privadas van dirigidas al sostenimiento de programas sociales y también de programas de prevención y programas de protección. En este caso es una ONG que cuenta con un sostenimiento privado de los socios y esto es lo que puede dar lugar a que esto pueda ponerse en marcha, porque evidentemente solamente el cuidado de los animales, un animal requiere veterinario, requiere una alimentación, requiere un personal concreto dedicado para que estos animales estén bien. Por supuesto, como dice esta persona, sería inviable si no tuviéramos detrás ese respaldo. Por supuesto que hay pequeñas subvenciones, pero fundamentalmente el grueso del soporte económico viene de fondos privados. No sé si hay alguna cosa más. ¿Seguimos? Sí, perdona, ¿Seguimos? Roxana, comentaba que no tenemos más preguntas en el chat ahora Ah, mismo. vale. Vale, perfecto. Vale, pues seguimos entonces, nos queda muy, muy poquito, vamos bien de tiempo. Vale, nos queda la última parte de cómo es esto de hacer terapia familiar fuera del despacho y cuáles son esas técnicas, qué es lo que hacemos con los caballos, porque si los caballos no se montan normalmente en la equinoterapia social, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Bueno, en primer lugar hay varias cosas interesantes y es que todos los terapeutas familiares somos muy
estamos como muy interesados en la línea de vida de las personas que llegan, ¿no? Los genogramas, el árbol familiar, el ecomapa, es decir, aquellas personas que podrían ser personas significativas en la historia de la familia, o por ejemplo, aquellas personas significativas a la hora de poder ayudar, ¿no? De con quién cuentan estas familias y demás. Bueno, si ahora mismo, en lugar de hacer una línea de vida escrita en un papel, ¿no? O hacer tu genograma con tus circulitos y tus rectángulos o tus cuadraditos, resulta que lo tienes que hacer de manera móvil y le pides a la familia bueno, que a través de todo ese espacio que puedan ellos hacer su genograma tal y como lo sienten, ¿no? ¿Quién está cerca de quién está dentro de... Aquí estáis viendo un genograma a la derecha en donde hay alguien que dice, no, no, la familia somos nosotros. El resto está fuera, los que somos parte de esta familia somos nosotros tres y nos cuidamos, todo el resto no es familia, ¿no? Y de alguna manera las posiciones se realizan en un espacio muy grande. El tema del genograma animal es algo como muy divertido y muy adaptado a los chicos. En este caso no contamos con animales físicos, por supuesto, si no sería un zoo, pero sí que contamos con una serie de peluches o de tarjetas y los niños, esto les encanta a los niños más pequeños, en donde van a lo largo de toda la pista, su caballo les trae esas tarjetas, van a por su caballo, van al centro de la pista y van eligiendo esas tarjetas que le trae su caballo en donde aparecen diferentes formas de animales. Entonces de pronto te puedes encontrar que un león se ha casado con un pajarito y ha tenido un hijo que es un oso polar, ¿no? Entonces, bueno, todas estas configuraciones luego hacen sus fotos, se lo llevan, los hablan y tal y cual. Para un niño es mucho más divertido hacer su árbol de personajes o su genograma Disney, también hacen sus árboles genealógicos con los personajes de Disney, ¿no? Que aquí tenemos a la bestia que se ha casado con la bella y han salido dos hijos, uno es la princesa Mulan y otro es no sé quién, ¿no? La sirenita. Bueno, pues estas cosas se hacen. ¿Qué obtienes con esto? ¿Se pierde el tiempo? ¿No se pierde el tiempo? No, obtienes una información súper valiosa, porque desde el momento que ellos están haciendo de una manera en movimiento y en la naturaleza y con los caballos están trabajando, pues el nivel de relajación es óptimo. Por lo tanto, otra vez, aun cuando los terapeutas nos esforzamos por no juzgar y demás, otra vez no se sienten juzgados, están jugando y están armando su historia personal. Lo mismo con las líneas de vida. En líneas de vida a caballo significa que la persona va a caballo por un bosque y hacemos una línea de vida de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, 21 así, varios septenios. Y en esos septenios va a ir colocando en toda esa línea de vida y va a caballo, nos va diciendo, mira, aquí aparece un acontecimiento importante, aquí aparece un cambio de lugar, aquí emigro, aquí no sé qué, ¿no? Y luego recorre toda su línea de vida en el trabajo con los padres, por ejemplo, y es algo súper, súper potente, ¿no? Y muy positivo. El genograma cantado es otra historia que os puede sonar un poco friki, pero bueno, también se hace, que es si nuestras tres generaciones fueran canciones, ¿no? La abuela tiene una canción, la madre otra, los hijos otra, ¿no? Y esto lo hacen, esto es muy, muy interesante. Ellos vienen de su casa ya con la canción que le corresponde a cada miembro y se la ponen a los caballos flipando, pero bueno, estas cosas ocurren. El árbol familiar de verdad, hacemos algo que se llama baños de bosque. Los baños de bosque son tan antiguos como la vida misma. Se trata de empezar las sesiones, vamos a un bosque cercano, empezamos las sesiones caminando, relajándonos y demás, y luego cada uno elige el árbol que podría ser o podría corresponder a sus padres, ¿no? A veces aquí nos encontramos con auténticas sorpresas, ¿no? Porque, bueno, la naturaleza da juego para todo.
El ecomapa natural es lo mismo, lo que se les pide es que busquen un elemento de la naturaleza. Todo esto, cuando digo busquen, imaginaros que la familia va con su caballo, llevando al caballo pie a tierra o montado a caballo, ¿vale? Y van buscando un elemento de la naturaleza que represente a aquellas personas que son importantes y que pueden hacer de soporte emocional. Pensar que muchas familias son procedentes de migración, muchas familias han tenido que reconstruir su historia en un entorno que no siempre es favorable y siempre aparecen figuras como figuras significativas, ¿no? Y a lo mejor te encuentras ahí su ecomapa donde hay, no lo sé, una especie de mandala constituido por la mayoría son aquellas personas que les ayudan, que pueden ser trabajadores sociales, que pueden ser los profesionales de la educación o personas que ayudan a que sus hijos estén mejor, ¿no? Los baños de bosque compartidos, esto se hace para iniciar las sesiones o para terminarlas de una manera relajada. Ir en medio del bosque con un caballo o ir llevando un caballo en medio del bosque, esto es algo como muy interesante porque las conversaciones que surgen aquí entre padres e hijos son mucho más espontáneas y mucho más potentes que las que pueden surgir en una sala, en un despacho. Más cosas. Aquí lo que estáis viendo es una persona que está trabajando su familia de origen. Y esto que decíamos, que los caballos se sincronizan con el ritmo cardíaco, esta persona lo estaba pasando mal porque estaba recordando situaciones tanto de... Estamos utilizando un tapete que es de Merced Traveset, de la metodología CAMP. Seguramente si alguien conoce, Merced Traveset es pionera en la pedagogía sistémica. Fue pionera en la pedagogía sistémica y una serie de materiales para acompañar familias que ya diseñaba. Y en este caso, ella empezó haciendo su familia de origen y están los caballos sueltos en libertad. Uno de los caballos la quiso acompañar y veis que la foto es como súper potente. Estuvo así durante todo el tiempo que ella estuvo hablando de su familia de origen, de aquellas situaciones más difíciles, de aquellos vínculos que a veces cuesta recordar en las sesiones, ¿no? Y el caballo no se movió de ahí, no tienen ningún adiestramiento especial, simplemente se sincronizó. Esto de sincronizar los corazones, la frecuencia cardíaca, tiene relación con la supervivencia. Es algo biológico, no es nada mágico. Si vais a alguna sesión de estas y alguien nos dice, guau, eso es porque el caballo es mágico, no, eso es porque el caballo biológicamente está diseñado para sobrevivir. Y si en la manada uno de ellos está o muy dormido o muy activo, en un momento de que venga un depredador podría entorpecer la huida. Por lo tanto, les interesa que todos estén en una coherencia cardíaca adecuada para poder huir, pero en una coherencia cardíaca adecuada para poder disfrutar también del espacio donde están y comer. Entonces es lo que hacen con nosotros. Si nos ven muy alterados, nos bajan, ¿no? Pero es un mecanismo natural de supervivencia, no es nada mágico. Mandala de los problemas superados, esto también se realiza, los tesoros ocultos de mi familia, en este caso les pedimos a los padres que en medio del bosque escondan aquellos puntos fuertes de sus adolescentes o de sus hijos, todo eso que habitualmente no pueden verbalizar, ¿no? Y de pronto el adolescente tiene que rastrearlos, ¿no? En esta familia alguien no se baja del burro, esto es una dinámica que hacemos con ellos también, en donde se evalúan cuáles son esas rigideces que impiden seguir avanzando. No se personaliza, pero sí que trabajamos en eso. Les genera como mucha diversión esta dinámica porque sí que es montada y yo no me bajo de aquí. Y el tema es negociar. El baile de máscaras se realizan máscaras con material natural y en estas máscaras siempre hay una máscara general, que es la máscara familiar, puede ser la máscara de la perfección, puede ser la máscara de aquí no pasa nada, puede ser la máscara de puertas para afuera nos queremos mucho, pero de puertas para adentro nos sobreexigimos, puede ser la máscara del silencio. Cada familia tiene su máscara y luego las máscaras individuales, ¿no? Entonces, simplemente que durante una sesión de una hora en un contexto de caballos, de naturaleza, la familia esté
trabajando todas estas cosas, incluso de toda su expresión no verbal es como muy potente porque se movilizan todas esas soluciones que están esperando nuestro hemisferio derecho y que a través de este tipo de situaciones creativas salen al exterior. Mi caballo dice es una de las técnicas que más utilizamos, que la usan los niños pequeños, ¿no? Entonces, mi caballo dice que está cansado de que cada vez que hables con la vecina le cuentes las cosas que yo hago mal. O mi caballo dice que está cansado que cada vez que yo llego y tú estás hablando con mi padre estás discutiendo. O mi caballo dice, bueno, aquí salen cosas realmente impresionantes. Mi caballo dice, van con su caballo, dan una vuelta y luego vienen al miembro de la familia al que le quieren decir algo. Pero como es algo indirecto, es más fácil decirlo. Entonces es fácil verbalizar los sentido y nunca dicho a través de un caballo que habla. Bueno, esto de en busca de la depresión de caballo y de la ansiedad de caballo es una dinámica que hacemos con los adultos, sobre todo, ¿no? Ver qué hay detrás de la agresividad, pensar que muchas veces las derivaciones vienen por explosiones de agresividad hacia los niños, ¿no? De episodios de violencia y demás, ¿no? Buscamos y rastreamos qué hay detrás de eso y para eso pues vamos buscando con el caballo por el bosque una serie de pautas o de tarjetas en donde ellos se pueden ver reflejados. Mega caja de arena, los que estáis habituados a trabajar con la caja de arena, imaginaros lo que es una caja de arena en una pista tan grande en donde, bueno, pues los elementos que se pueden utilizar no solo son conos y peluches y demás, sino también los caballos pueden ser esas transiciones que les han tocado vivir, ¿no? Y el tema de regulación emocional antes y después de las sesiones se trata de relajación a caballos, un método de relajación conocido que seguramente conocéis, que es el método de Jacobson, pero que cuando iniciamos las sesiones lo hacemos encima de los caballos. Entonces se trata de una relajación antes de iniciar la sesión, nos dura unos 10 minutos, 10-15 minutos, y luego ya sí nos ponemos a punto. Pensar lo que significa esto en calidad de atención para personas que a lo mejor no tienen ni siquiera el tiempo como para poder verse, para poder mirarse y sentirse, ¿no? Con respecto a, bueno, este sería el proyecto de aldeas infantiles. Que sepáis que hay más psicólogos trabajando en medios de naturaleza y caballos. Hay muchísimos más. En el caso nuestro es una propuesta completamente preventiva, dirigida a familias en situación de vulnerabilidad. Hay otros sitios donde se trabaja a nivel profesional como una consulta, pero que sepáis que no es una excentricidad. Es decir, que hay muchos psicólogos, por ejemplo, en el caso de Pere Clotet, es un psicólogo que trabaja en Amposta y realiza talleres, intervenciones de manera lúdica, experiencial, dirigido a peques con TDAH. También están implementando yoga y caballos, están trabajando con personas con fibromialgia y demás. Bueno, todo este tipo de talleres existen. Ya habíamos nombrado a las investigadoras, a Helen y a Elena López de AMCABAIS, que trabajan directamente con pacientes oncológicos, perdón. Y en el caso de Marta Díaz Ruiz de los Paños, es una investigadora que lleva más de 20 años abordando el tema de la indefensión aprendida. Para los que os interese, está el libro de indefensión aprendida y fracaso escolar. Ella lo trabaja a través de la equinoterapia y realmente es una referente en este tipo de intervenciones en naturaleza y caballos. Así que, bueno, recordar con respecto al proyecto inicial que no se trata de coaching, el tema de la equinoterapia social, y tampoco son constelaciones con caballos. Esto es importante recalcarlo, ¿vale? Que simplemente se trata de trabajar con el cuerpo, regulación emocional, expresión simbólica, metáforas, esculturas, coherencia cardíaca, potenciar el vínculo humano-animal, pero solamente eso. Y no insistimos en esto
porque en muchos sitios os vais a encontrar que bueno, se realizan este tipo de prácticas y no siempre acompañadas por personas que estén cualificadas para hacerlas, de tal manera que no hacemos constelaciones, respetamos ese tipo de prácticas, pero lo nuestro simplemente es terapia familiar en entorno natural. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Roxana, por esta exposición. Como comentabas, iniciamos el turno de preguntas y recordamos a los asistentes que nos pueden escribir a través del chat a Departamento de Formación del COP y leeremos sus comentarios en voz alta. Gracias. Tenemos una primera pregunta. Indican, ¿en qué dirías que aporta valor diferencial de la terapia familiar con equinoterapia? ¿En qué funciona mejor? ¿Qué limitaciones os habéis encontrado? Hay, muchas gracias por la pregunta. Hay limitaciones cuando, por ejemplo, hay dos tipos de limitaciones. Hay una limitación que puede ser cultural y hay otra limitación que puede ser física. Puede ocurrir que sean familias emigradas que vienen de un entorno rural, donde el caballo se ha utilizado como una herramienta de trabajo, es decir, personas que vienen estoy hablando de una experiencia concreta, personas que vienen de una zona de Asia o una zona de África, una zona de Latinoamérica, donde el caballo está en la granja y sirve para llevar y traer personas o para tal. Claro, para ellos, para este tipo de personas en concreto les quitaba seriedad, ¿no? Y es como, vaya una tontería que un caballo me va a curar a mí de la ansiedad, ¿no? Entonces esto era un poco el resumen. Y había la limitación en cuanto a que se veía como poco profesional esta actuación fuera de un despacho, sin bata blanca, en un contexto así como de granja, ¿no? Esta sería una limitación cultural. Y luego limitaciones a nivel físico, nosotros, estoy hablando ahora mismo concretamente del proyecto de quinoterapia social. Cuando la familia llega, la primera cosa que les damos son las contraindicaciones. Hay una serie de contraindicaciones físicas, personas que tengan algún tipo de limitación o que no puedan interactuar con caballos por una alergia o por alguna condición que no pueden montar, por alguna condición concreta. Hay una serie, un listado de condicionamientos físicos en donde, bueno, pues esta persona no se podría exponer. Y con respecto a la diferencia, si es algo mejor o es algo peor, os recuerdo lo de, bueno, hay estudios contrastados, ¿no? Que realmente las técnicas son solo el 5% de lo que sirve para que la terapia sea potente, ¿no? Que en realidad lo que, entre comillas, cura es el vínculo que se establece, ¿no? Y quizá lo que, si una terapia familiar está hecha por un terapeuta respetuoso, que es sabio, que sabe acompañar y que la familia se siente cómoda y no se siente juzgada, da igual que utilice caballos, hámster o un loro en la cabeza. Si es un buen terapeuta, la terapia será efectiva. Con respecto a la equinoterapia es lo mismo. Lo importante es que sea hecho con un profesional respetuoso y es aquello del maestro Jung, ¿no? Él conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea tan solo un alma humana. Se trata un poco por ahí. Yo no diría que una cosa es mejor que otra, sí que en un contexto de vulnerabilidad son personas que a lo mejor no se han adherido a un tratamiento convencional y el llegar a un espacio complementario. En este caso no somos un centro sanitario, es un centro de intervenciones psicoeducativas asistidas con caballos, llevar este espacio complementario que luego nos coordinamos con CESMIS, con CESMA, con otro tipo de recursos y puede ser un buen potenciador para que la persona pueda seguir trabajando en su salud mental, relacional, en el con sus hijos de una manera como más indirecta y menos amenazante. Gracias, estamos recibiendo más comentarios. Otra persona nos indica que le parece muy interesante la conferencia y pregunta qué formaciones recomendarías para formarse en equinoterapia.
Actualmente, lo que os comentaba de AINISE, que es una alianza internacional por el bienestar equino, se está trabajando desde hace muchos años en el tema de ver cuáles son esas características que deben tener las personas que llevan a cabo las actividades de equinoterapia, como los centros donde se trabaja con caballos. Entonces, en principio, formación reglada, no existe nada oficial, sino que son títulos propios. Por ejemplo, durante mucho tiempo la Universidad de Vic, creo que es la Universidad Pablo de Olavide, hay universidades que tienen la formación en terapia asistida con animales en general y hay otras universidades que realizan el máster en equitación terapéutica y terapia asistida con caballos, ¿no? Intervenciones asistidas con caballos. Normalmente es un título propio, suele ser un máster entre 2 y 3 años dirigido a personas que vienen del mundo de la salud o personas que vienen del mundo de la educación. Ese sería. Actualmente hay aquí en Cataluña, creo que es en Girona, la Universidad de Girona está activo el máster y es bastante, y bueno, normalmente salen habitualmente más formaciones, pero se requiere que la persona tenga de base, por supuesto, para realizar una terapia, una formación reglada. Gracias, tenemos más aportaciones. Ujú. La siguiente indican, hola Roxana, muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. ¿Podrías explicar cómo llevas a cabo la relajación muscular progresiva de Jacobson encima del caballo? Gracias. Sí, bueno, este tipo de sesiones se dedica habitualmente, si la sesión es de hora y media, sería como la mitad de la sesión. Y en este caso no estás solo, sino que hay una persona que se encarga del caballo. Hay una preparación del caballo anterior para que tanto humanos como caballos estemos relajados, estemos bien, ¿no? Y entonces simplemente si la persona no ha montado nunca, lo puede hacer sentado sobre el caballo. Si la persona tiene más confianza o lo quiere hacer, normalmente se realiza tumbado al revés. Es decir, ahí no he puesto ninguna fotografía, pero es como si montara al revés y la cabeza de él queda sobre la grupa, sobre la cola del caballo, ¿vale? Y los brazos colgando. Entonces, en ese momento empiezas a hacer esa relajación dirigida. Empezamos por la relajación de la cara, luego extremidades superiores, extremidades inferiores, y es muy curioso porque la mayoría de los caballos empiezan a dormitar también, en la medida que la persona empieza con un proceso de relajación profunda. Para los animales también es un descanso. Así que bueno, eso a grandes rasgos, ¿eh? Sería fantástico si queréis le dedicamos un momento y bueno, hay vídeos que hemos hecho y es muy interesante, sobre todo en las sesiones individuales de los padres. En temas de divorcio conflictivo, por ejemplo, las 5 primeras sesiones son exclusivamente para los padres, antes de reunirlos por separado a la diada madre-hijos y padre-hijos, teniendo en cuenta que sea una familia de padre y madre, ¿vale? En este caso hacemos primero las intervenciones con los padres y luego ya sí incorporamos a los chicos. ¿Hay preguntas directas? Sonia, ¿las puedo leer o Eh, prefieres al final? Tenemos dos preguntas más, me llegan Vale, directamente a mí al chat. sí. Sí, te leo la siguiente. Sí. ¿Hay posibilidad de visitaros sobre el terreno? Sí, sí. Bueno, en principio, concretamente, Aldeas, en la web de Aldeas vais a ver que hay días de puertas abiertas, hay jornadas de puertas abiertas. En estas jornadas se puede visitar porque, claro, lo más disruptivo de nuestro recurso también es que donde trabajamos, es decir, el centro de equinoterapia está dentro del hogar de la aldea infantil donde hay 5 hogares de menores, con lo cual esto está dentro de una aldea infantil donde viven 45 niños. Así que sí, sí, se puede conocer y de todos modos si en algún momento, bueno, creo que hay 1 o 2 veces al año que son puertas abiertas
y se puede visitar el recurso, nos podéis conocer y demás. De todos modos, si alguien tuviese como mucho interés, pues simplemente tenéis mi correo y se puede organizar una visita sin problemas. Muchas gracias y te leo la siguiente pregunta. Comenta el asistente muy interesante la ponencia y mi pregunta es, ¿alguna vez se ha detectado estrés o malestar en en el caballo? ¿Cómo se trabaja o protege el bienestar emocional del animal? Gracias de nuevo. Vale, muchas gracias. Sí, aparecía, yo también lo tenía como mensaje directo a esto. Fíjate que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, porque hablo del centro donde yo trabajo, ¿eh? Nosotros tenemos 3 caballos. Estos caballos están descalzos, viven en semilibertad y normalmente son caballos. Esto significa que no están adiestrados para hacer ninguna cosa en especial. Son animales seguros, les gusta a la gente, es decir, que son animales que han sido seleccionados porque de alguna manera son amigables, ¿no? No son animales que sean tímidos o que puedan o que, no sé, que tengan algún tipo de vicio de cuadra, como llaman las personas de caballos. Pero evidentemente se trabajan cosas y se trabajan emociones y se trabajan situaciones donde el campo electromagnético de todos es afectado. Evidentemente tú como terapeuta, cuando terminas una sesión donde se están trabajando situaciones dolorosas, evidentemente por mucho entrenamiento que tengas no te quedas igual. Y los caballos también. Entonces, la protección viene por 2 partes. Lo primero, por tener una buena vida. Es decir, la buena vida es que están descansados, que están bien alimentados. Viene cada cierto tiempo la persona que les hace acupuntura. No es monta directa, excepto una monta terapéutica ocasional que suele durar 10-15 minutos, una relajación o un mini paseo. Los bretones, si los conocéis, son animales de tiro, son muy grandes y de sangre fría, con lo cual sus reacciones son bastante más lentas, son caballos como muy interesantes de trabajar, con lo cual la protección de los animales lo primero viene con una calidad de vida, con los 5 dominios de bienestar animal, que tengan suficiente comida, que estén bien atendidos, que tengan actividad física y que estén con otros animales, ¿no? Además de otra serie de condiciones de bienestar equino. Y por otro lado, después de las sesiones es súper importante que tengan un espacio intermedio y que no sea siempre el mismo caballo el que trabaje. De ahí que son 3 animales con los que nosotros, son 3 caballos con los que colaboran. Una es una ponita que la adoptamos, que venía precisamente de una granja escuela y venía de una situación casi rayando en el maltrato animal. Y luego los 2 bretones, hay una yegua que es adolescente, que nos da mucho juego también con el trabajo con los adolescentes, y hay un caballo que es más pequeño, ¿no? Entonces, estos 3, después no intervienen los 3 juntos y después de las sesiones tienen un tiempo de si la persona que ha preguntado conoce, hay un método de relajación y liberación para los caballos que se llama método Masterson, que es como un masaje para los caballos. Esto lo ideal es que entre sesión y sesión no salgan los mismos caballos y que al mismo tiempo entre sesión y sesión ellos puedan tener ese espacio de desconexión, igual que los terapeutas. Eso sería deseable por autocuidado y cuidado del compañero equino. Muchas gracias, Roxana. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si tú tienes alguna pregunta que te haya llegado. A ver, lo miro. Sí, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto dura una sesión? Esto depende mucho de las personas con las que estamos. Normalmente una sesión de terapia familiar suele ser de 1 hora y media, igual que una sesión de terapia familiar, entre comillas, al uso, dependiendo de la persona con la que estés trabajando. Por ejemplo, si trabajamos con peques, con niños, niñas, adolescentes con diversidad funcional, vamos a adaptar el tiempo al tiempo que ellos necesiten. Si es curioso porque normalmente adaptamos las sesiones para peques que tienen TDAH, diagnóstico de trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, solemos hacer sesiones más breves,
y son los que más atentos y más disponibles están para poder interactuar, ¿no? Porque se trata de una terapia en movimiento, con lo cual depende un poco de las características de la familia. Normalmente es de hora y media y nos ajustamos en casos más concretos donde haya que trabajar algo muy puntual o que sean niños que tengan alguna dificultad. Y luego tengo otra pregunta. ¿Alguna formación específica destinada a los profesionales de psicología en equinoterapia? Y luego hay otra persona que lo contesta que dice la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Girona ofrece posgrado y máster. Esto es real. Entonces, para aquella persona que esté interesada en el desarrollo de este tipo de terapias, actualmente hay oferta y, repito, son títulos propios. Es decir, de momento no hay ninguna formación que sea oficial. Tenemos otra pregunta, no sé si... Sí, nos ha llegado Sí. otra pregunta a través del chat. Si no venimos del campo de la salud, para preguntar por formación. Bueno, no es solo el campo de la salud, porque si habéis visto en toda por ejemplo, en el plano de la equinoterapia social, hay muchos equinoterapeutas que vienen del trabajo social, de la educación social. Hay maestros que sean maestros de educación especial que se han especializado en equinoterapia, con lo cual normalmente está la rama de la salud más dirigida a una intervención psicoterapéutica o fisioterapéutica, pero luego está toda la rama educativa en donde se puede también trabajar en el ámbito social, por ejemplo. O el aprendizaje asistido con caballos, que no lo he nombrado, y el volteo terapéutico, esto también nos quedaron ahí un poco sin contar, ¿no? El aprendizaje asistido con caballos se trata de con la motivación de los caballos poder trabajar aquellos bloqueos o aquellas situaciones donde hay déficit o dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo aprender a leer si el que te escucha es tu caballo favorito, a hacerlo en un contexto como más hostil, ¿no? Bueno, por ahí también está. Así que de la rama de educación también hay muchas personas que se han dedicado a la equinoterapia. Gracias. En estos momentos no tenemos más Ujú. preguntas en el chat. Damos algún minuto extra por si alguien nos quiere hacer llegar algún otro comentario, alguna otra pregunta. Solamente comentar también que, bueno, supongo que a final de año vamos a volcar todas estas técnicas de las que hablamos que se pueden utilizar también en el ámbito de la terapia convencional, no tanto lo de mi caballo dice, pero bueno, hay varias técnicas que pueden ser adaptadas y lo vamos a resumir en un pequeño libro que puede ser de utilidad. Hemos recibido otra pregunta. Ujú. Indica el asistente, ¿qué pasa si al paciente no le gustan o le dan miedo los caballos? Claro, evidentemente no es recomendable. Es decir, si una persona no le agrada o simplemente hay miedo, podemos hacer dos cosas. O bien puede ocurrir que en una familia el niño está encantadísimo con venir a terapia familiar con su padre y su madre, pero resulta que, imagínate que a su padre les tiene terror. Entonces, lo que estoy pensando ahora en un caso concreto, ¿eh? Entonces, nosotros lo que hacemos es invitar a esta persona que participe desde fuera, haciendo fotos, hace fotos a los genogramas. Cuando toca el genograma, en lugar de él entrar en pista, se pone un representante, no sé, un peluche, algo que tengamos por ahí y tal, y él hace fotos. Y poco a poco se puede ir haciendo una desensibilización sistemática, respetuosa, midiendo la distancia hasta donde él quiera llegar, hasta donde él pueda. Os puedo asegurar que prácticamente todas las personas que vienen con ese miedo, luego al ver que los animales tienen más miedo todavía, que son más miedosos, aunque sean curiosos, pues consiguen relajarse y consiguen participar de las terapias. Sin embargo, si el miedo es muy invalidante y es algo que de por sí hemos tenido una nena que habían
derivado desde servicios sociales y esta nena dice: "Es que yo no sé por qué me mandan aquí, yo odio esto, aquí huele a caballo, huele a caca, no me gustan los caballos", evidentemente no es su sitio, ¿no? Entonces, simplemente no forzar una terapia para la que una persona no está predispuesta, evidentemente. Gracias. Y tenemos una nueva pregunta. Ajá. ¿Cómo se seleccionan los caballos para la equinoterapia? Vale, la selección de los caballos, y aquí es súper importante, el equinoterapeuta no solo tiene que saber de equinoterapia y de su formación de base, que pueda ser psicólogo, fisioterapeuta y tal y cual, tiene que ser experto en caballos. Esto significa que tiene que conocer la etología, tiene que saber montar a los tres aires, tiene que ser conocedor de todo el lenguaje equino. De lo contrario, nunca se trabaja en pista solo. Normalmente tienes un ayudante, que es alguien que está por el caballo en caso de esto, ¿no? Pero fundamentalmente hay como dos grandes bloques para seleccionar. Si vas a querer trabajar con un caballo que va a ser de soporte a intervenciones de fisioterapia, es decir, que ese caballo tiene que tener unas características físicas y una salud a nivel corporal que sean óptimas, es decir, que sea un caballo que pueda sustentar el peso de una persona, que pueda sustentar la manipulación que hace el fisioterapeuta encima de ese caballo, que pueda transmitir de una manera óptima el ritmo y el calor regular a la persona que está haciendo su sesión. Entonces, en este caso sí que la selección es a partir de personas que conocen y además tienen que tener un temperamento adecuado. Esto a nivel de fisioterapia. Si tú estás trabajando a nivel de psicoterapia y no necesariamente tienes que montar, puede ocurrir que un caballo tenga un defecto. Por ejemplo, yo he trabajado, el primer caballo de terapia que hemos tenido era un caballo tuerto y sin embargo era el más hábil de toda la manada y si te descuidabas te robaba la mochila y se lo llevaba por ahí a ver qué tenías, ¿no? Entonces era un caballo que daba mucho juego con los adolescentes porque era el que aparentemente era el perdedor, pero el que sabía todos los caminos, el que se orientaba perfectamente, el que había tenido que desarrollar más cosas partiendo de su vulnerabilidad. Con lo cual, si la intervención es emocional, no es necesario que el caballo sea seleccionado por sus características físicas, ni por su regularidad, ni por su estatura y tal. Digamos que cualquier caballo podría valer. La selección normalmente se realiza en dos momentos. Cuando se selecciona un caballo de terapia, hay primeramente que probarlo en el sitio donde va a trabajar, porque un caballo puede ser maravilloso y bueno en un lugar y cuando se incorpora a otra manada, a otro contexto, a otro clima, a otro paisaje, el temperamento o el carácter de ese caballo puede variar, con lo cual siempre es súper importante una selección de un caballo con un temperamento adecuado, con una estatura que facilite que los usuarios puedan moverse con tranquilidad y sobre todo que el terapeuta que va a trabajar con él tenga los conocimientos suficientes como para saber si es un caballo adecuado para hacer terapias, porque podemos ver caballos maravillosos y bellísimos, pero por ejemplo nunca a ver, hay excepciones, ¿eh? Pero nunca pondría un caballo, un pura sangre inglés de carrera o un caballo árabe que va por ahí con una velocidad infinita, no lo pondrías a hacer una terapia de relajación. Entonces hay una selección específica de animales que pueden dar más juego en las terapias con niños. Por ejemplo, caballos de sangre fría, lo que pueden ser frisones, lo que pueden ser los percherones, los bretones, son animales que suelen ser como con movimientos más dulces, más lentos, ¿no? Y pueden dar como más juego, no son tan briosos como otro tipo de razas. Muchas gracias, Roxana. Y no tenemos más preguntas, sí muchos mensajes de agradecimiento que nos indican gracias por tus aportaciones, que la conferencia ha sido muy interesante también. Pues muchísimas gracias. Aquí están preguntando por el correo electrónico. Yo si quieres se puede pasar sin problemas, ¿vale? Lo que sería el correo electrónico que figura en el COP. No hay ningún problema en ponerlo. De acuerdo.
Pues no sé si tienes alguna otra pregunta o daríamos ahí en el chat o si no daríamos por concluida la conferencia. No, yo simplemente el agradecimiento y, bueno, motivar si hay alguna de las personas asistentes que trabaje en el medio natural, el poder motivar a investigar, a hacer investigación o simplemente a recabar datos porque es muy importante que dejemos de ser un poco esa parte friki, entre comillas, ¿no? Esa parte, parece que todo lo natural es como de otra categoría. Tendremos que ponerle el apellido neuro, sabéis que todo lo neuro vende más, ¿no? Y parece que la naturaleza no sea adecuada, ¿no? No sea suficientemente importante como para ser vista. Y sin embargo, en tiempos de pandemia nosotros seguimos trabajando, ¿no? Es curioso que fue un espacio de terapia con todos los cuidados adecuados, por supuesto, pero fue un espacio que continuó, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado y por supuesto a vuestra disposición para cualquier consulta. Pues muchas gracias de parte del COP por esta conferencia y por dar respuesta a todas las preguntas y a los asistentes por su participación. Buenas noches y os esperamos en las próximas actividades del COP. Gracias de nuevo.